este 2025. Justamente tenemos a un especialista, al profesor José Miguel Uzcategui, economista, fue director del Banco Central, fue ministro de Seguridad Social y también fue embajador en España. Le damos la bienvenida, las buenas tardes y con él, bueno, pretendemos revisar esas claves para entender la economía nacional. Bienvenido, profesor. Gracias, a la orden. Gracias por dedicarnos estos minutos. Asomaba lo de la pregunta, petróleo, remesas o diversificación. ¿Hacia dónde apunta la economía nacional? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un claro diagnóstico de la economía, ¿no? Una economía que según todos los análisis que se están haciendo por instituciones privadas académicas, es que tenemos para este año una inflación de 3 dígitos, una primera amenaza. Además, la característica de la economía es la gran volatilidad macroeconómica. Esto quiere decir que está cambiando, pues, se está modificando el tipo de cambio, se está enrareciendo el ambiente político, se está creando expectativas, vamos a decir, peligrosas, dañinas, agresivas con el tema de la inmigración, el tema de las migraciones, de los que vienen, los repatriados. Todo esto hace que se plantee si esto no va a agravar el tema de la pobreza, el problema de la inflación. Además, nosotros tenemos claro que hay un aumento importante de la pobreza derivado de un salario real bien deteriorado, sin posibilidades de que haya ajuste, en virtud de que no hay forma de financiar, desde el punto de vista fiscal, financiar ese aumento salarial necesario para que la gente no se empobrezca y la gente no se vaya, aunque ahora habrá más limitaciones para ir, entonces la pobreza van a aumentar. Por otro lado, eso tiende a deprimir la economía. No quisiera ser tan pesimista, pero bueno, hay salida, siempre hay salida. Creo que el petróleo puede darnos, siempre y cuando haya una prórroga, pues, de la licencia Chevron, etcétera. No hay ninguna claridad acerca de si de alguna manera nos van a afectar el alza de los aranceles por parte de los Estados Unidos. Por otra parte, la disparidad en el mercado cambiario, entre el cambio paralelo, el cambio Banco Central, si esto se va a acentuar. Todo esto nos obliga, pues, a plantearnos la necesidad de buscar formas alternativas y acuerdos para que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, tengo entendido, se empiezan a tocar las puertas al Fondo Monetario Internacional, donde hay unos recursos, unos derechos especiales de giro para Venezuela que no podemos tocar en la medida en que no regularicemos nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Hace varios años nos retiramos del fondo, vamos a decir, dejamos de pagar la cuota y asumir las responsabilidades y obligaciones que supone ser miembro del Fondo Monetario Internacional, pero es una alternativa que podemos combinar para mejorar las posibilidades mediante un plan de estabilización que suele ser o es la exigencia que el FMI nos hace a todos los países con alto endeudamiento como el nuestro, con riesgos países tan elevados como el nuestro. Creo que sería un camino a seguir para que podamos nosotros reorientar la economía, buscar un equilibrio que estabilice el tipo de cambio. Por otro lado, revisar la política fiscal en su armonía con la política monetaria y cambiaria, o sea, propiciar el que hay una armonía entre lo fiscal, monetario y cambiario, como lo establece, pues, la Constitución, que en mi opinión en su letra tiene vigencia. Lo que pasa es que en la práctica no se aplican las normas que ella establece. Sí, pero de hecho también le quería preguntar, profesor, para aquellos que están recién sintonizando, estamos con José Miguel Uzcategui, economista, revisando la economía local, por supuesto, y pues ya asomó lo que es su punto de vista, su visión con relación
a la producción petrolera siempre y cuando se mantengan, por ejemplo, licencias como la de Chevron. Ahora bien, ¿qué representa ese ingreso hoy en día, que tampoco es mucho, ¿no? Por producción petrolera. ¿Qué representa para la economía local, para la economía nacional? ¿Qué Bueno, representan el también las petróleo remesas? siempre y ahora puede estar debe ser el 85% del ingreso nacional, del Ujú, ingreso que recibe el Estado. Pero eso está condicionado también pues a unas obligaciones que tenemos a favor de las empresas que están operando. Entonces eso sigue siendo una incógnita que va a pasar con esa fuente de ingreso importante ujú. que tenemos y que ahora hay que revisar porque hay cambios en la estrategia de importación de petróleo venezolano o la exportación de petróleo de Venezuela a los Estados Unidos, que es nuestro principal cliente y que nosotros tenemos que tener claro que mientras no resolvamos las obligaciones que tenemos con la comunidad financiera internacional, que determina un alto riesgo país, el más alto del mundo. Es realmente un récord, vamos a decir, no deseable, pero ciertamente nosotros necesitamos diversificar nuestra fuente de ingreso y por la vía petrolera no será suficiente, Claro. entonces tenemos esta incógnita de lo que va a pasar con la licencia y la prórroga de licencia Sí, de y Chevron. también, profesor, por ejemplo, ¿qué representan las remesas? Porque a propósito, además de esta política migratoria de Donald Trump, donde podrían verse afectados 600.000 venezolanos, pues Sí, ahí hay una fuente de ingresos para el país importante sí, para poder incluso ayudar a ciertamente, muchas familias. lo que pasa es que la economía venezolana tiene una característica que, que no aplica esa ventaja, ¿no?, de la remesa, porque el 2/3 de la economía es informal y Ujú, la gran mayoría de las remesas vienen por el camino informal. Eso no pasa por el Banco Central, eso no pasa no se registra en balanza de pago. Eso supone que no tenemos la capacidad de utilizar esto para resolver los problemas estructurales y problemas coyunturales que tiene la economía. mm. Y la diversificación, cuando habla de diversificación, bueno, más o menos asomó también incluso el buscar además apoyo de un organismo como el Fondo Monetario Internacional eventualmente, ¿no? Pero la diversificación como aparato productivo, ¿hacia dónde podría apuntar? De hecho, en un congreso que hubo, por ejemplo, organizado por la Escuela de Economía de la UCAP, ellos hablaban del pronóstico para 2025 y entre otras también apuntaban a el desarrollo aún más del mercado bursátil que pueda convertirse en un actor protagónico en el ámbito del financiamiento. ¿Cómo lo ve usted? El mercado bursátil. Ujú, Bueno, el mercado financiero de Venezuela está muy limitado. No hay duda que ahí no es precisamente el sistema financiero venezolano el que pueda dar los recursos y la movilización de esos recursos para que podamos estabilizar la economía. Vamos a decir, modificar la estimación o la proyección que existe, porque creo que gran parte de eso pasa por el mercado informal mm, y la no formalización de esos flujos no permiten que se registre en las cuentas nacionales. Además hay cierta, vamos a decir, ausencia de información regular por parte de las autoridades financieras y monetarias del país, pero sencillamente se tiene la apreciación de que con un cambio en la orientación, una rectificación de las políticas, y creo que, y es lo que yo creo que podría ser viable, es que ujú, se hagan reuniones contactos con el FMI, a ver si se estudia un mecanismo que permita el que la morosidad, el estado de atraso de nuestras obligaciones, tenemos un endeudamiento externo de ujú. 150 mil millones de dólares en default. Wow. O sea, y eso para ningún inversionista, para ningún, vamos a decir, relacionado económicamente con nosotros, puede ser una expectativa positiva. Mientras Venezuela no resuelve ese problema, se normalice. Y es problema de la incertidumbre política la que está privando, la incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Sí. Entonces, lo cierto es que mientras tanto la población se empobrece y, el empobrecimiento de la población se va a traducir en un desánimo de productividad o de actividad, de nuevas iniciativas.
siempre hay quien pueda y tenga la posibilidad, pero no pesa de manera importante en la economía, desafortunadamente no pesa como para que modifique las tendencias y proyecciones que se están haciendo con seriedad, pero que es importante buscar otras vías que no sea pues la de una relación de un sector hay sectores que crecen, el sector de alimentos y otros sectores, pero hay en su mayoría una economía que se va más para la vía informal, para la informalidad. Ujú. Y la informalidad no se traduce en impuestos ni se traduce en ingresos para el Estado y para la economía. Yo diría que la economía informal no se registra. Claro. Sabemos que hay movimiento, pero no sabemos en qué proporción y en qué dirección y con qué regularidad. Sí, eso lo han mencionado pues varios especialistas en este programa, justamente en entrevistas que hemos hecho sobre la economía nacional y lo importante que es formalizar, ¿no? Pero igual, profesor, y en el poco tiempo que me queda, quisiera con usted revisar el tema del gasto público, ¿no? Porque durante muchos años, por ejemplo, el periodo de Hugo Chávez, además de grandes ingresos petroleros, creció enormemente también el gasto público, la nómina del Estado. Hoy en día, ¿cómo se está en ese sentido? Si es posible repasar con usted un poco del presupuesto nacional. Sí, el problema que tenemos es que no hay transparencia en la información del gasto público, porque no tenemos información oportuna de la desagregación del Ujú. gasto por Las regiones, partidas. por sectores y por origen, y eso hace que no tengamos esperanza de que por esa vía sabemos que hay servicios públicos que tienen que ser atendidos, sabemos que en temas de salud, en términos de educación, que es un sector muy importante porque en la Ujú. medida en que nosotros no mejoremos la calidad de vida del venezolano, en términos de salud, educación, servicios básicos, seguridad social, etcétera, como lo establece la Constitución, que en mi opinión no hay que cambiarlo, lo que hay que cambiar es las políticas que la Constitución establece que deben hacer. Y hoy día que eso hace que vamos a tener problemas, vamos a seguir con los problemas que se agravan. Entonces, lo que creo es que hay sectores que cuando declaran en positivo de su crecimiento, porque efectivamente tienen vamos a decir, un segmento de mercado informal donde participan, pero Mm. nosotros tenemos que formalizar la economía para que se registre en la balanza de pagos, para que se registre en el presupuesto público. Nosotros no conocemos la desagregación del gasto público, profesores en las universidades sufrimos mucho por esa desinformación, porque eso es lo que nos permite hacer los ajustes y los cálculos y las Claro, proyecciones que deben hacerse lógico. para la economía y los asesoramientos que tenemos que hacerle a los inversionistas, a los pocos que creen que esto se puede resolver en el corto plazo. Yo Ujú. diría que siempre es posible y soy optimista respecto a que podamos nosotros lograr entendimientos que nos permitan estabilizar la economía mediante planes serios, planes que puedan ser demostrables o con cifras y que haya una discusión continua acerca del comportamiento de la coyuntura e ir con paso a paso tratando de modificar la estructura de la economía socioeconómica del país Mm. para que se incorporen recursos humanos que se han ido y que pudieran regresar eventualmente de cambiarse las políticas y de cambiarse las tendencias. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. José Miguel Uzcategui, economista, fue director del Banco Central y fue también ministro de Seguridad Social. Además, fue embajador de Venezuela en España. Gracias una vez más por estar en este espacio, en este programa. Nos corresponde entonces ya cerrar esta primera hora nacional, pero siempre invitando para la segunda para Caracas. Aquellos que se desconectan en este momento de la señal en vivo, pues tienen la opción de seguir escuchando por las ventanas digitales, como la app Mundo UR, que la pueden descargar en el celular. La otra opción es el canal Mundo UR por YouTube. En unos minutos regresaremos. Gladys, en éxitos hasta las 3.